Pues bueno, para no demorarnos mucho, aunque seguramente se vaya incorporando más gente por la hora en la que estamos, que es muy mala hora, os agradezco muchísimo a todos los que habéis venido puntuales. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda charla de La memoria de mi barrio, un proyecto de alfabetización audiovisual y debate intergeneracional organizado por el colectivo de creación sonora Oigo Voces, como la mayoría de vosotros sabéis, creadoras del podcast La Caja 198, y en colaboración con las AMPAs de los IES, Ortega y Gasset y Ana Frank, la Asociación Cultural Rosa de Luxemburgo de Aravaca y Radio Acrola. Es un proyecto de hermanamiento entre centros educativos que llegaron incluso a compartir aulas durante 2 cursos aquí en el Ortega, y un proyecto de hermanamiento entre 2 barrios limítrofes separados por la vegetación de un lugar tan maravilloso aquí en Madrid como es la Casa de Campo, tan maravilloso y tan histórico y que tiene tanto que ver con lo que vamos a hablar hoy. Unas charlas, recordamos, abiertas a cualquier vecina o vecino de ambos barrios, incluso de otros barrios, y por supuesto a sus jóvenes, independientemente del centro educativo en el que cursen sus estudios. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Comisionado España en Libertad, 50 años, y queremos dejar claro que nada tiene que ver con los institutos en los que se está desarrollando algunas de sus actividades, actividades fuera del horario lectivo y con entrada libre a personas de cualquier edad. Por eso dejamos claro y agradecemos al IES Ortega y Gasset, en el que hoy nos encontramos, que nos haya cedido este espacio, exactamente igual que hace con cualquier actividad sociocultural organizada por asociaciones del barrio que lo soliciten por los cauces correspondientes, sin tener nada que ver con su organización, difusión o programa. Con este proyecto, que como ya sabéis los jóvenes que aquí estáis, terminará con la producción de un podcast profesional hecho por vosotros y vosotras, pues todas las entidades organizadoras lo que buscamos es promover el diálogo entre distintas generaciones desde la empatía y el respeto a los derechos humanos como únicas líneas rojas en este debate. Y, por supuesto, acercar al alumnado de secundaria la historia más reciente de nuestro país a través de las fuentes primarias, desde el periodismo riguroso, la investigación histórica a través de los archivos documentales y la creación audiovisual, sin olvidarnos del poder actual de las redes sociales como medios de difusión masiva, para bien y para mal. No es ningún secreto que a través de las múltiples leyes educativas que hemos tenido en este país, pues en general todos sabemos más de la Edad Media española que de la guerra y de la dictadura que vivimos en el siglo XX. Y varias generaciones hemos aprendido más de aquel periodo por el cine, la radio o la literatura que por la historia que nos deberían haber contado en las aulas. Yo misma, la primera vez que estudié la Guerra Civil Española fue en tercero de carrera en periodismo en la Complutense. Y por eso hemos titulado estas charlas intergeneracionales Las historias que no nos contaron. En cada encuentro nos acompaña una víctima de algún episodio reciente y doloroso de la historia de nuestro país, junto a un creador, una creadora de contenido que haya abordado esos años desde formatos diferentes: podcast, cine, televisión, divulgación histórica en redes sociales, creación literaria. Bueno, pues yo soy Rosana Sáez, directora y narradora del podcast La Caja 198, una historia rural de silencios, y hoy tengo la suerte de estar acompañada en esta mesa de debate con 2 profesionales y seres humanos fantásticos a quienes les separan, creo que más de 60 años. Yo creo que sí. Sí, yo creo que Luis podría ser mi abuelo y Gema podría ser mi hija. O sea, una mesa intergeneracional allí donde las haya. Y bueno, Luis y Gema, bienvenidos. Voy a pasar a presentaros para que aquí nuestra gente sepa quiénes sois. Empiezo con Gema, aquí con una colega de profesión, Gema Jiménez Maldonado. Es periodista y productora en SER Podcast. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la cadena SER, donde trabaja como productora desde el año 2018. Bueno, me gustaría destacar de Gema 2 cosas.
El pasado verano, en Hoy por Hoy, tuvo una misión muy difícil, lo digo como madre, que fue acercar el mundo joven y de las redes sociales a José Luis Sastre y a todos los oyentes, explicando el significado de algunos memes y expresiones más utilizados en la generación Z. Bueno, yo me pierdo con generaciones. ¿A cuál pertenezco yo? La verdad es que no sé ni a cuál pertenezco yo porque soy como muy joven. No, pero es que soy muy joven para los millennials, pero para los Z soy vieja. Estoy justo ahí en el medio, entonces estoy en un limbo. Estás en un limbo. Entonces, sin saber cuál es la mía como para saber cuál es la vuestra. La verdad es que ni idea. Bueno, pues yo nací 6 días después de morirse Franco. Entonces creo que me toca la X. Creo que eres X, sí. Como mi madre, efectivamente. Sí, ¿Ves? Sí. ¿Ves? Yo no andaba muy desencaminada con lo de que podía ser la nieta de Luis y la madre de Gemma. Bueno, os invito a todos a bichear en YouTube estas intervenciones de Gemma con Sastre, porque la verdad es que yo he aprendido mucho, además de pasármelo pipa. Igual mis hijos me dicen, pero no sabías esto, pero bueno, ha estado muy bien. Nada, esa era la primera cosa que quería comentar de Gemma. La segunda que quiero destacar, que ya no me lo ha contado en el pequeño currículum que me pasó, que le pedí, digo, a ver cómo te presento. Pero bueno, yo también soy periodista y me gusta informarme y documentarme. Bueno, pues ha ganado junto a su equipo en Ser Podcast el 11º Premio Internacional de Periodismo Colombine. Sí, con un podcast sobre Clara Campoamor. Y la verdad es que se llama Clara Conquista, lo hicimos junto a Isaías Lafuente, también un gran periodista, un gran compañero. Y es verdad que se me olvida mucho esto, el premio, pero la verdad es que estamos muy orgullosos sobre todo de contar historias de mujeres que hicieron tanto por España y que está en nuestro imaginario, pero es verdad que no la tenemos tan cercana como debería, por todo lo que hizo por las mujeres, Clara Campoamor. Cierto, no sé si aquí los jóvenes y las jóvenes que os encontráis sabéis quién es Clara Campoamor. Uy, oigo por aquí que no. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de ello, pero es una de las pioneras del voto femenino en España, de las luchadoras para que las mujeres votemos. Y este premio, como ha comentado Gemma, pues es muy importante porque lo que hace es reconocer la labor profesional de periodistas que se ocupen de temas relativos al papel de las mujeres en la sociedad y que además así queden reflejados en los medios de comunicación. Entonces, esta tarde también me gustaría aquí hablar y hablaremos de Mujer y Memoria. Y bueno, y para completar la biografía de Gemma, pues en la actualidad es productora de los podcasts, que esto seguro que sí que os suena a más de uno y de una, Sastre y Maldonado, Estirando el Chicle, Ni tan bien, y entre sus últimos trabajos pues presenta y dirige junto a Antonio Vico el videopodcast Esto con Franco no pasaba, del cual pues vamos a escuchar y ver, incluso, porque para eso es un videopodcast. Sí. Ya luego hablamos, si nos queda tiempo, de la diferencia entre podcast y videopodcast. Y nos metemos en otro berenjenal. Bueno, porque seguramente nos ayude a contextualizar muchas de las cosas que aquí vamos a hablar con Luis, que ahora mismo os le presento. Y Gemma, te invito a que, como periodista, pues que en esta charla tú intervengas cuando consideres y que hagamos aquí una charla debate a tres y a muchos en esta charla intergeneracional, en la que tenemos como protagonista y como víctima a Luis Pérez Lara. Hola Luis, muchísimas gracias por venir. Has llegado muy pronto. Sí. Os confieso que no le ha traído un taxista, le ha traído Fernando Alonso, nos ha dicho. Yo creía que estábamos de carrera, sí. Sí, ha llegado, estábamos temiendo el atasco de la hora de comer y ha llegado muy pronto. Bueno, pues Luis nació en Madrid en agosto de 1936, 25 días después del levantamiento militar del 36. Entonces, si echáis cuentas, esto significa que Luis está a punto de cumplir 90 años. En agosto. En agosto cumple 90 años. Y bueno, también esto significa que vivió su más tierna infancia en plena guerra
como tantos niños ahora mismo en el mundo, en distintos lugares, y buena parte de su juventud y edad adulta en la dictadura. Pero bueno, vivió aquí en España, en el país que compartimos. Podríamos decir que Luis es una víctima de libro. Ha sufrido la separación familiar, el hambre, la explotación infantil, la supervivencia en la clandestinidad, las torturas y la cárcel. Militante del PC, al igual que sus padres, fue condenado a 13 años y un día, creo, según he leído bicheando por internet. Ahora nos lo contarás todo. Faltan 6 meses, pero da igual. Faltan 6 meses. 13 años, 6 meses y un día. Y un día. De los cuales 7, ¿no? Te pasaste por distintas cárceles españolas. Uh-huh. Y bueno, fuiste impulsor de la primera asociación de expresos políticos de España. Fue la primera primera asociación memorialista que se fundó, sí. Y junto a varios de ellos tengo entendido que pusiste en marcha la construcción de la primera urbanización de casas populares Rosa de Luxemburgo en San Sebastián de los Reyes. Sí, fui uno de los promotores. Bueno, este es un inciso necesario porque uno de nuestros compañeros de aventura en este proyecto, pues por supuesto es Acrola, que es la Asociación Cultural Rosa de Luxemburgo de Aravaca. Ellos fueron los segundos, ¿no? En este proyecto de casas populares. Sí, sí. Muchos de nuestros hijos en este barrio entrenan en fútbol al lado, en Aravaca, entonces es otra de las cosas que nos une. Y bueno, por seguir con la biografía de Luis, antes de darle paso, contaros que es presidente de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, que es el director de un grupo de teatro, del grupo de teatro Blas de Otero, un grupo de teatro en el que tenéis a gente de todas las edades, jóvenes, mayores, y tú sigues dirigiendo a tu edad. Sí. ¡Qué maravilla! Y tenemos un montón de premios y hemos actuado incluso en el extranjero. Toma ya. Es un grupo de teatro de San Sebastián de los Reyes, localidad de Madrid de la que Luis es hijo adoptivo desde el año 2024, creo, si tengo los datos bien. En San Sebastián de los Reyes. En San Sebastián de los Reyes. Sí. Hijo adoptivo por tu labor social y cultural tan activa en el municipio y, por supuesto, por tu defensa de la democracia y de la libertad en este país. Y ya para no enrollarme yo más, porque el que tiene que hablar es Luis, como gran divulgador que es, pues acude a cualquier centro cultural, instituto o universidad que así se lo pida para contar a los chavales su experiencia vital y personal como víctima y como persona que sabe en su propio ser y en sus propias carnes la diferencia entre una dictadura y una democracia. Y para eso, por supuesto, le hemos invitado esta tarde. Luis, muchísimas gracias por venir y, sobre todo, muchísimas gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Muchas gracias por venir y por estar aquí para algo que creo que es muy importante para todos nosotros, el aclarar ciertas cosas. Quiero añadir a lo que has dicho, porque me importa que el ministro territorial y de Memoria Democrática me otorgó hace 2 años el reconocimiento de toda mi vida en favor de la libertad y la democracia, y premio que me fue entregado por el presidente del gobierno en el de la música, en el Auditorio Nacional de Madrid. El Auditorio Nacional de Música. Es verdad. Lo digo porque creo que es un reconocimiento que también llama a que cuando uno tiene un cierto compromiso con la sociedad puede tener ciertas recompensas y puede ser reconocido, y eso es lo que yo he hecho prácticamente toda mi vida. En España ha ocurrido algo que ha ocurrido en muchos sitios, en muchos países, como es un golpe de Estado,
pero lo malo es que ese golpe de Estado fracasó. Digo lo malo porque luego duró 40 años. Es decir, es un golpe de Estado que naturalmente por la defensa que tuvo de la República, de todo el pueblo español, pues no ganó como tal golpe, que suelen ser un golpe de unos días, una semana. Como fracasó, declaró una guerra terrible en nuestro país que duró 40 años. Una buena parte de esa historia, como se ha conocido muchísimos años, es el relato que han hecho los vencedores de ese golpe de Estado. Durante siempre se ha defendido que naturalmente la República, para ellos tenía cosas que había que terminar con ellas, y fue el motivo de dar un golpe de Estado y tener en nuestro país un retraso cultural, social, de todos los tipos, de más de 30 años que hubo que recuperar después, poco a poco. Todavía ese relato lo defienden los herederos de Franco, y todavía tenemos que luchar para que haya otro relato que cuente la verdad de lo que pasó. Yo he luchado toda mi vida. Desde los 14 años empecé a militar y todavía sigo militando, porque todavía hace falta que haya gente que tenga un compromiso con la sociedad para salir al paso de lo que puede ser un retroceso tremendo en el siglo XXI. Yo nací, lo hice en un verso para que se recordara, yo nací el 12 de agosto, bajo el ruido de las bombas. Los golpistas preparaban un país lleno de bombas, y así fue. Naturalmente, lo que pasó en ese periodo de la dictadura no se ha contado nunca. Los propios profesores siempre se han estado quejando de que no llegaba nunca el momento de hablar de lo que pasó, que no fue una broma. Yo tuve siempre la preocupación precisamente de poder contar algún día lo que yo pasé con mi familia. Todavía tengo un tío, hermano de mi madre, que le estoy buscando, estará en alguna cuneta por ahí, enterrado. Pero yo tuve siempre la preocupación de poder hablar, porque durante muchísimos años, durante la dictadura, no se podía hablar. El miedo era tremendo y duró durante muchos años también después de la dictadura. Por lo tanto, desde muy joven, ya digo que empecé a militar a los 14 años, por la historia de mi familia. Mi padre había estado en el 5º Regimiento. Mi padre fue uno de los dirigentes del Partido Comunista para reorganizar el partido una vez que terminó la guerra y empezó la dictadura, y fue condenado a muerte. Se escapó de Alcalá de Henares y no le pudieron matar, pero tuvo que estar muchísimos años en el exilio, con lo cual yo tuve que ir a Francia a conocer a mi padre. Mi madre, no puedo decirlo de otra manera, pero a mi madre la mataron. No la fusilaron, pero cayó enferma. Ella tenía que estar escondida también porque la perseguía la política de Franco. Y en un momento determinado cayó muy enferma en un hospital en Valladolid, donde estaba escondida, y como descubrieron que era ella, la privaron de los medicamentos, de las comidas. La mataron cuando yo tenía 14 años. Bueno, toda esa vida para mí ha sido un compromiso innegable. Yo tomé conciencia muy joven de que había que hacer algo para remediar esa situación en nuestro país. Y por supuesto, cuando fui a Francia, yo empecé a implicarme plenamente en la lucha, primero para volver a mi país y seguro para devolver la libertad y la democracia
que nos habían robado con una violencia tremenda. Y eso es lo que hice. Estuve un tiempo con mi padre y me propusieron, porque me volqué en la necesidad de hacer algo por nuestro país, me propusieron volver a militar clandestinamente en Madrid, porque había habido el asesinato de Grimao, que lo habían tirado por una ventana en la Dirección General de Seguridad y lo habían fusilado después, y que había una necesidad para recomponer la lucha contra la dictadura. Yo no dejé terminar la propuesta y me vine naturalmente en 1969, me parece que fue. Bueno, yo me puse a luchar como en aquellos momentos era posible todo, incluso ser detenido inmediatamente y torturado como fui después. La dictadura era de lo más cruel que os podéis imaginar. Por mandar una peseta a los presos que estaban en la cárcel, ya era motivo de cárcel en aquellos momentos. La represión era brutal. En la dictadura, naturalmente, no había derechos de ninguna clase, no había partidos políticos, no había sindicatos, no había asociaciones, no había libertad, no había nada. Había un sindicato vertical que era un sindicato del régimen. Ese sindicato, durante mucho tiempo nosotros lo combatimos, pero llegó un momento que pensamos que podía ser más productivo cuando el sindicato vertical convocaba elecciones, participar en las fábricas en estas elecciones y naturalmente sacar delegados que defendieran de verdad a los trabajadores. La lucha fue muy dura, de tal suerte que yo al poco tiempo fui detenido, torturado, como os contaba, y estuve en la cárcel 7 años, un año en Carabanchel, un año en Soria, 4 años en Segovia y un año en Jaén. Las cárceles fueron lo peor que podía hacer un régimen como el de Franco. Eran cárceles donde el castigo era tremendo, donde incluso se mataba a la gente. En Carabanchel y en la Dirección General de Seguridad hubo muertos. Y esa fue un poco toda la trayectoria de esa situación por la que yo tuve que pasar en esos momentos. Yo salí de la cárcel y me reincorporé a la lucha otra vez. En esos momentos había un auge en la lucha obrera, en la lucha estudiantil. Yo fui responsable del Partido Comunista en la universidad, responsable del metal, de la construcción, del cine. Había un comité importante del Partido Comunista en el cine, entre los actores. En Madrid se hizo la primera huelga de los actores organizada por mí y por los actores que había en aquellos momentos. Fue una lucha tremenda, indispensable para poder recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. La verdad es que el auge de aquel momento en la lucha empezó a promover actividades, huelgas de todo tipo, y conseguimos que con mucho sacrificio, con muchas muertes, con mucha cárcel y con mucha hambre que se pasaba en todos aquellos momentos, conseguimos la libertad en nuestro país, que
no reinaba ya en casi ningún país de Europa. La verdad es que la situación que tenemos en estos momentos es para tener mucho interés en saber lo que está pasando, porque la democracia no se instala definitivamente. La democracia hay que alimentarla, hay que luchar por ella. Lo mismo que el que tiene un jardín, si no riega las flores se mueren, aquí pasa lo mismo. Y pasamos por unos momentos en que ese peligro es real. Hay una amenaza incluso a intervenir en nuestro país ya por el hombre más horroroso que puede contar la historia, como es el Trump de los Estados Unidos. No sé cómo ese país, con una cultura evidente y con una historia, ha elegido a semejante criminal para dirigir no solamente Estados Unidos, sino el mundo, que es su propuesta. Como nosotros no hemos pasado por el sí a la guerra en Irán, estamos en su punto de mira para poder intervenir en cualquier momento. Ya lo ha amenazado a nosotros, a Francia y a Italia. Bueno, hay que seguir luchando en cada momento por conservar esa democracia que tanta libertad nos da y que, por supuesto, la necesitamos imperiosamente. Churchill decía que la democracia es el sistema menos malo que existe en el mundo, y tenemos que luchar para que no nos arrebaten esa libertad. Yo estoy en todos los institutos en Valencia, en Madrid, ahora voy a ir a Andalucía, porque están intentando, con una osadía condenable, blanquear al caudillo de aquellos momentos. Están intentando decir que con Franco se vivía mejor, y están sobre todo con las redes llevando a la juventud a un callejón sin salida, alienando sus mentes y llevándoles a un terreno que puede terminar en un futuro que sea verdaderamente penoso para la juventud. Estamos en unos momentos donde volvemos otra vez a tener en peligro la igualdad entre los chicos y las chicas, sobre todo. Es impensable que podamos volver a los periodos de ese machismo absolutamente condenable, y a considerar a la mujer inferior al hombre. Yo voy por los institutos y hay que debatir sobre ese tema también, porque realmente es una realidad. Pero la historia nos dice que la mujer ha jugado papeles tan importantes como los hombres en toda la historia. Tenemos que tener también los jóvenes la preocupación, porque ellos tienen una situación complicada, la preocupación de poder, de no creer que van a ir un diputado, un alcalde, a resolverle los problemas que tienen. Yo, cuando voy a los institutos, lo que les digo es que lo que tienen que hacer es adquirir un mínimo compromiso para defender sus preocupaciones, sus problemas, y que naturalmente eso se consigue haciendo ruido. No hace falta hacer grandes cosas, pero que sepan que la juventud tiene esos problemas, que hay que hablar con ella, que no se habla con la juventud, que la tienen abandonada. Entonces, la Constitución, en el artículo 48, y yo quiero que los jóvenes lo tengan en cuenta, dice que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Eso no lo ponemos en práctica, no
no aprovechamos esa posibilidad que nos da la Constitución. El artículo 23 también dice que todo el mundo tenemos derecho a participar en todos los organismos del Estado, en los ayuntamientos, en el propio Parlamento. Cuando pedimos que nos expliquen con antelación los presupuestos de los ayuntamientos, se niegan. Incluso por costumbre ya hasta los nuestros no lo hacen. Los nuestros, digo, la izquierda, aquellos que no son herederos de lo que Franco nos hizo en aquel momento. Bien, en definitiva creo que yo pasé una situación, soy una víctima del franquismo. Lucharé toda mi vida para que no haya situaciones como las que hubo en aquellos momentos, y que nosotros tenemos todos mucho que hacer para que un retorno a aquella vida no se vuelva a suceder. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque es importantísimo. No sé, hay algunas cosas que me dejo, pero que seguramente lo que importaría sería que debatiéramos para que podamos saber qué nos preocupa y cómo lo podemos resolver. Yo voy a dar todo lo que me quede de mi vida para defender la democracia. Es algo muy importante, donde podemos vivir en libertad, donde podemos opinar, donde podemos decidir, y si nos roban otra vez la democracia, va a ser como fue en los años de la dictadura. Una dictadura porque será el ejército, será la derecha y la extrema derecha la que nos llevará a una situación caótica, indeseable, y que tenemos que evitar por todos los medios. Muchas gracias. Efectivamente, muchas de estas inquietudes también planteadas y descritas por Luis desde su experiencia como víctima del franquismo y desde su conocimiento de la diferencia tan brutal que es vivir en una dictadura, hacerlo en una democracia, pues exponen de una manera, desde mi punto de vista, magistral en el videopodcast que codirige y presenta Gemma junto con su compañero Antonio Vico, que se titula de una manera, una frase que se utiliza mucho desde la extrema derecha y que que es de alguna manera provocadora, porque no, al final la usan pero no sienta muy bien, ¿no? Esto con Franco no pasaba. Gemma, cuéntanos un poco, son 5 videopodcasts en los que además entrevistáis a gente espectacular, también es una charla intergeneracional en la que tocáis muchos temas y plantéanos de una manera, por lo menos para que quien no conozca este videopodcast pues tenga ganas de verlo, que yo desde luego que lo recomiendo. Muchas gracias. Increíble el relato de Luis, la verdad es que no tengo palabras y creo que si estamos aquí es por esto y para reivindicar que esto no vuelva a ocurrir. Y precisamente el videopodcast Esto con Franco no pasaba nace un poco para celebrar los 50 años de democracia y del fin de la dictadura en España, y también un poco con la idea de romper ciertos mitos que a día de hoy, 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo alrededor de la dictadura. Y me gusta puntualizar que es verdad que nace un poco con la idea de que los más jóvenes entiendan y entendamos pues eso, que no todo lo que nos cuentan es real, porque la historia está contada desde un punto de vista mayoritario, digamos, o el del que se ha contado, el relato que se ha contado siempre. Y un poco es muy, muy sencillo quitar todos esos mitos que rodean al franquismo, desmentirlos, es facilísimo. Entonces, este videopodcast nace con la idea de juntar a 2 generaciones distintas, una persona que ha vivido el franquismo, que ha nacido durante la dictadura, y una persona que ha nacido ya en plena democracia, y cómo esas 2 generaciones, cómo damos por hecho ciertas cosas. Yo, como persona que, por ejemplo, que ha nacido a finales de los 90,
doy por hechos ciertos derechos o ciertas cosas que para mí son súper básicas y súper claras, pero que, por ejemplo, a generaciones pues, de mis abuelos o incluso mi padre, que ya, por ejemplo, todavía nació durante la dictadura, no tenían tan claro. No eran tan... O sea, ya el hecho de divorciarse, por ejemplo, para ir a una cosa súper básica, o el matrimonio igualitario, o condenar la violencia machista, todas estas cosas, como... Hay que darnos la enhorabuena, ¿no? Porque ha cambiado toda la sociedad muy rápido y hemos avanzado dando pasos gigantes, pero cómo hasta hace nada esas cosas se sucedían y sobre todo para que no vuelva a suceder, porque de cierta forma, como ha dicho Luis, no sé, yo como mujer, por ejemplo, siento una amenaza grande con el auge ya no solo como mujer, pero como mujer especialmente, me siento amenazada por el auge de la extrema derecha, ya no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces es un poco reivindicar, el videopodcast nace para reivindicar pues la democracia, que como decía Luis, y sobre todo el hecho de que esto con Franco no pasaba y porque no se podía hacer, porque no había libertad, porque era una dictadura, que ahora se intentaba analizar mucho el término dictadura y, bueno, yo no porque no la he vivido, pero me imagino tú, Luis, que te tiene que dar mucha rabia ver cómo se dice ahora eso de es que la dictadura de Pedro Sánchez es que no se puede decir nada, esto con Franco, no sé cómo te sienta a ti, pero a mí, que no he vivido la dictadura, me sienta fatal. Bueno, no es que siente mal, si es que es una auténtica barbaridad. Es tan brutal lo que dan como alternativa al presidente que tenemos y al gobierno. Es tan brutal que yo espero que el resultado la gente lo vaya rechazando, porque lo único que nos ofrece la derecha y la extrema derecha, no digamos, es volver 30 años atrás. Vox propone 20 millones de españoles, de los que residen en nuestro país, que tienen que salir inmediatamente, que naturalmente hay que acabar con las comunidades autónomas, porque eso es una barbaridad. España es España y no hay por qué dividirla de ninguna manera. Las barbaridades que están proponiendo es una amenaza que podemos equivocadamente creer que por burda, por terrible, no puede suceder, pero sí puede suceder. En la historia tenemos casos donde eso ha sucedido. ¿Qué es lo que le dice el presidente, el responsable de la democracia, de la derecha española? Insultos permanentes a su familia de una manera absolutamente brutal y yo no tengo palabras para lo único es echarlo a tierra para ver ese camino él. No habréis oído, yo por lo menos no, una propuesta de qué va a pasar con la economía española, qué va a pasar con la cultura, qué va a pasar con la juventud, qué va a pasar con un montón de cosas de las que no se habla. Bueno, de cultura ni siquiera mencionarlo, porque claro, como la cultura resulta que estamos a la cabeza de todo Occidente en el progreso que lleva España en estos años, la economía, perdón, en la cultura también, pero en la economía somos de los países que prospera a una velocidad y de una manera contundente. No hay una respuesta a nada de eso. Es abrir los miércoles, creo que es el control del gobierno, y decir usted es un sinvergüenza, es un dictador, su familia son unos estos, son unos otros, usted es un canalla, usted es un... Bueno, ¿y a dónde vamos con esas alforjas? Es decir, ninguna propuesta de ese tipo. Hay que salir al paso de eso, no podemos caer en eso. Es que eso es increíble. Ahí ahora estamos con la corrupción, que a ver si salimos de ese pozo, pero también la aprovechan para arremeter contra... Ahora que hay elecciones en Andalucía,
Están sacando una serie de juicios ahora justo para que coincidan con las elecciones en Andalucía. Estamos en una situación absolutamente indeseable, de gran peligro. Y tenemos una izquierda y una derecha y una extrema derecha que nos van a llevar, como no pongamos en esto todo nuestro empeño, nos van a llevar a una situación muy, muy complicada y muy difícil. Sobre todo que es muy peligroso cuando se banaliza en el discurso público, ya sea en medios de comunicación, en políticos, en el Congreso, youtubers, en redes sociales, cuando se empieza a admitir debates sobre ciertos aspectos que no son debatibles. O sea, el hecho de una democracia así, ¿mejor la dictadura o no? O sea, nunca. O sea, y esto pasa con un montón de aspectos que la ultraderecha, que tanto añora los mal llamados nostálgicos, ¿no? Intentan ponerlo sobre la mesa, y son discursos que no hay que comprar y que no hay que debatir, porque hay cosas que no se pueden debatir. Los derechos humanos no se pueden debatir. Efectivamente. Y yo quería poner en valor, al hilo de que has dicho que como mujer además sientes, digamos, quizás... Peligro. Es que peligro, iba a decir miedo, pero sí. no es la palabra. Bueno, en vuestro podcast habéis organizado el debate en torno a distintos temas: ser LGTBIQ+, ser mujer, ser joven. También en el último podcast, que me parece una maravilla, os centráis también en el tema de la cultura, la educación y la censura. Pero me parece muy, muy, muy importante como mujeres, ya que... Discúlpanos, Luis, pero estás en minoría en esta mesa. Quiero empezar con un reel el fragmento con Cristina Almeida, ¿no? Con Cristina Almeida. Cristina Almeida, que fue una de las invitadas en vuestro podcast sobre mujeres, y que cuenta de una manera muy, muy gráfica. Yo se lo he oído decir 2 veces, esta misma historia se la he oído 2 veces en persona, y aparte de que ella es muy graciosa contando las cosas y tiene mucha chispa y comunica muy bien, es que es verdad, es algo para pensar y reflexionar. Lo escuchamos. Yo estaba acostumbrada a ser jefa de todo, porque era la jefa del despacho, los amigos, todo. Y de repente, pues, me casé con un compañero del despacho. Y bueno, pues eso, yo lo he contado ya muchas veces. De repente voy a la cárcel de Jaén, cuando ya había terminado la carrera, y defendía a unos presos políticos que estaban en huelga de hambre. Y entonces el director no me dejó entrar. Y yo tuve una pelotera, pero no quería como viera que estaban los presos. Y entonces... a mí me parecía aquello tremendo. Digo, bueno, pues ahora mismo me voy a denunciarle. Y llego al juzgado de guardia allí en un cuchitril en Jaén. Y dice, nombre, Cristina Almeida. Profesión, abogada, qué lista. Edad, 23 años, qué joven. Dice, estado civil. Y yo, que me había casado hacía unos meses, tenía esa voz de tonta que te puede quedar 3 meses de casada. Y digo, casada. Y nada más decir casada, se para en la máquina de escribir el secretario, el juez. Y dice, ¿está ahí su marido? Pero no, mi marido estará en Madrid durmiendo, porque duerme mucho más que yo. Y dice, que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar, pero yo puedo denunciar en nombre de todo el mundo si soy abogada. Dice, pero en el nombre suyo tiene que denunciar su marido. Mira, aquello que yo había estudiado, las limitaciones de la mujer casada, pero yo creí que era pues una lección más, por si te tocaba en el examen, pero no fui consciente... Un baño de realidad, claro. ...de lo que era. Y allí delante de aquel juzgado de Jaén, me di cuenta que por el hecho de ser mujer y casada, me habían quitado toda la posibilidad de realizarme. Esa desigualdad que la vi tan injusta, tan absolutamente injusta, determinó mi vida en la lucha por la igualdad y en la consecución de esos derechos.
Pues para es que nos tremenda. digan que las mujeres vivíamos mejor con Franco. No, es que eso me da muchísima rabia, la verdad. Cristina fue justo esta, lo contó cuando le preguntamos, que no lo he dicho, bueno, lo has mencionado tú, que el podcast lo hago con mi amigo y compañero Antonio Vico, cuando le preguntamos en qué momento ella se dio cuenta, porque Cristina tiene una historia de vida también increíble. Sus padres eran varios hermanos y sus padres tenían como objetivo que ellos estudiaran todos, mujeres y hombres, que todos tuvieran una formación. Y ella logró ir, fue una de las pocas mujeres que fue a la universidad y estudió Derecho. Y claro, ella tenía una visión a lo mejor distinta pues a la infancia que pudiste tener tú, Luis, en ese sentido, porque era más privilegiada, porque pudo acceder a una educación. Y una cosa, y fue cuando le preguntamos, a esta respuesta fue cuando le preguntamos en qué momento ella se dio cuenta de que ser mujer le estaba perjudicando durante la dictadura. Y ella contó que pues eso, está ejerciendo su trabajo como cualquier otra persona y necesitaba la autorización de su marido, que esto se habla mucho cuando se habla de la situación de la mujer durante el franquismo, de que nosotras necesitábamos permiso de nuestros padres o de nuestros maridos cuando estábamos casadas para absolutamente todo. Lo del banco, que se cuenta mucho, hacerse una cuenta en el banco, trabajar, o sea, para viajar, no podíamos ni siquiera viajar solas. O sea, nosotras no teníamos... Eso de, es que ahora no hay libertad, bueno, ahí en esos momentos es cuando realmente no había libertad. Ni ir a tomar una caña al bar, porque... Claro, nada. Bueno, a mí me encantaría, Luis, que nos contaras una anécdota que también te he escuchado en alguna charla y que me fascina y seguramente que a nuestros jóvenes les va a gustar, de esa primera vez en Francia que bailaste con una chica. Porque tiene que ver, aunque no directamente, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la diferencia de vivir en una dictadura y en una democracia. Sí, tiene mucho que ver, sí. Bueno, la verdad es que yo también suelo contar cómo era la represión sexual en España durante la dictadura. Y claro, es toda una historia, porque entonces no teníamos los bailes de ahora, ¿cómo se llama? Yo que no voy, como no voy. ¿Cómo no? Yo tampoco voy ya. Entonces era un baile, lo que había era un baile. Entonces los había en los barrios, en distintos sitios. Y claro, a los bailes iban las chicas, iban acompañadas con lo que llamábamos entonces la carabina, que era o su madre o su tía o una vecina, para ver lo que pasaba en el baile. Entonces en el baile pues nosotros tratábamos naturalmente de arrimar un poquito el cuerpo a la chica, pues porque estábamos bailando y era una necesidad. Y la chica nos ponía el codo aquí porque, claro, sabía que estaba su madre ahí o su tía y todos teníamos aquí un moratón del demonio. A veces las chicas colaboraban un poquito y bueno, era un poco de luz en la tiniebla, ¿no? Y cuando colaboraba la chica, venía el vigilante, que había un vigilante en el baile, y nos pegaba un hachazo así, y decía, ¡aire, aire! Y teníamos todos otro moratón en el brazo porque aquello era un suplicio. Bueno, total, que yo les cuento eso y les cuento que cuando fui a conocer a mi padre a Francia, pues yo creo que era un jueves o así, y me dijeron que me presentaron a un chico que era hijo también de un exiliado, que iba a salir conmigo, vamos, para enseñarme París y yo, pues nada, estupendo. Tenía una moto el chico y nos fuimos a París, yo vivía en Saint-Denis, que, bueno, lo oiréis muchas veces por la radio porque es donde está el estadio de fútbol y es lo que más hace. Fue siempre que yo conocí una alcaldía comunista y yo vivía ahí. Bueno, pues vamos a París y me dice que vamos a ir al baile. Y yo oír baile ya me sonaba raro porque digo, a ver qué baile es, porque... bueno, pues llegamos al baile, entramos, yo ya nada más entrar me dio una bofetada de sorpresa de ver lo que pasaba allí, porque lo que pasaba era terrible, claro, nunca visto por mí, con 22 años.
Y me dice, vamos a bailar con aquellas dos. Digo, bueno, habrá que preguntarles primero. Dice, no, nosotros los españoles bailan con nosotros enseguida. Bueno, las chicas decían, por lo visto, las francesas, que los franceses tenían sangre de horchata. Claro, luego lo entendí bien, lo tenían todo ganado, no tenían que hacer ningún esfuerzo, pues nada, ellos a placer, pues, cuando querían y como querían. Y claro, nosotros al contrario, todo cuesta arriba y nunca llegaba la meta. Bueno, pues sacamos a esas dos chicas, yo la cojo con todo el mimo del mundo, así a distancia, y la chica me hace ras y me pone su carita aquí y digo, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Esto no puede ser. Yo mirando a ver si alguien venía para llamar la atención, el vigilante o alguien, porque claro, aquello no tenía... Bueno, pues no había vigilante, lo que había era una cuestión absolutamente natural en la mayor parte del mundo, menos en España. Claro, lo que no había era una dictadura. Lo que no hay, claro. Bueno, yo aquello, si ya tenía conciencia y estaba dispuesto a luchar por la democracia en España, aquello me dio un aire, pero radical. Ya no se podía consentir. Anécdotas de esas hay un montón, porque es que la vida en nuestro país era un desastre. Era un desastre en todos los sentidos, Y claro, pues es lo que tenemos que tener en cuenta de no pisar ese terreno otra vez. Sí, hombre, una primera pregunta, qué bien. La condena, específicamente el cargo de la condena, ¿por qué fue? Sí, pues mira, muy sencillo. Era 12 años y un día por pertenecer a un organismo ilegal. 12 años y un día. Y por propaganda ilegal y documentación falsa, que yo la tenía, tanto el pasaporte como porque como era hijo de mi padre, para venir a España dijeron que no podía venir como en mi documentación, porque enseguida me iban a relacionar con mi padre y eso no se podía permitir. Lo otro es que pues tenía el carnet de identidad y el pasaporte eran falsos. Por eso multas también, que se van sumando pero lo fundamental era que yo pertenecía a un organismo que no era legal. A un organismo que era ilegal, 12 años de cárcel. 12 años de cárcel. El organismo era el Partido Comunista Español, ¿no? Sí, en ese momento yo pertenecía al Partido Comunista Español. Me gustaría saber ahora si ahora estás en cualquier asociación de cualquier tipo, por rara que sea, que te puede caer. Te puede caer un guantazo de tu madre o de tu padre o algo así, pero 12 años de cárcel por pertenecer a una asociación, que sea lo que sea, que quisieras pertenecer. No, sea un partido político, ahora mismo podemos pertenecer a un partido político sin ningún problema. No, claro. Aunque ese partido político esté en las antípodas de nuestros derechos. El juicio sería con todas las garantías legales y todo, como se hacían los juicios en aquellos entonces, ¿no? Sí, no, hay que contarlo, porque ha habido un silencio de muchos años y ya, como decía ya antes, el relato lo hacían ellos, los que habían ganado, y los herederos. Y claro, todo estaba justificado, porque había una cosa terrible, que era la enseñanza libre en nuestro país, que estábamos a la cabeza de la enseñanza en la República, que había avances sociales que se equiparaban a lo mejor que había en Europa, y eso no se podía consentir por la derecha española y los militares, y esa fue la causa por la que dieron y para ellos era totalmente normal no solamente condenarte a 12 años y un día por pertenecer a un organismo, sino tirarte por una ventana y matarte o fusilarte después o meterte 20 años, porque lo mío fue ya avanzados los años, pero recién terminada la guerra las condenas eran a muerte o 20, 30 años, o sine die, no sé cómo se llama eso, la condena... Cadena perpetua. La condena perpetua. Con tribunales militares a civiles y con juicios sumarísimos, sin ningún tipo de seguridad jurídica, ni abogados, ni nada de nada. ¿No? Y a los jóvenes
si hay alguno aquí con el pelo largo, con Franco habría estado en la cárcel. Porque había una ley de vagos y maleantes y la Iglesia empujando en esa dirección, pues había que tener un comportamiento ejemplar. Y por supuesto el pelo largo, ni hablar. Y si había 4 jóvenes en una esquina hablando, eso estaba en contra del régimen. Y por supuesto, como mínimo, una ensalada de bofetadas en la comisaría no se las quitaba nadie. Era una falta absoluta de libertad. Era lo peor que puede pasar en una sociedad, una dictadura cruel. Hay que evitar eso por todos los medios. Me gustaría que escucháramos ahora... bueno, por aquí alguien más quiere hablar. ¿Os importa que pongamos un reel rápido sobre el videopodcast relacionado con los jóvenes? Porque me viene muy al pelo con todo lo que estamos diciendo. Y ya abrimos el debate para que todo el mundo pregunte y comente lo que considere. Jóvenes. Sí. Una reflexión en el videopodcast en el que tenéis a Assunta Serna, una actriz fantástica que, bueno, los jóvenes no lo sabréis, pero los mayores la recordamos por ser una de nuestras primeras actrices internacionales, antes incluso que mucho antes que Penélope Cruz. Hizo Falcon Crest, que eso... Y los jóvenes quizá la conozcan por Aquí no hay quien viva, como es mi caso. Es verdad, la pantumaca de Aquí no hay quien viva, mítica. Sí, pues es muy interesante esta reflexión sobre la juventud, ahora que un porcentaje alto de jóvenes españoles piensan que durante la dictadura franquista se vivía mejor. Volviendo un poco a ese descontento del que hablabas tú, Asunta, cuando muere Franco y veis que las cosas avanzan muy lento y no de la forma en la que debería, no sé si creéis que esto es un sentimiento como muy de la juventud, de cuando somos jóvenes que sentimos que... El inconformismo, sí, ¿no? el inconformismo, que he tardado el sistema 10 segundos funciona. en mencionarlo, Asunta, en la primera respuesta. No sé si notáis que esto es algo como muy común en la juventud, ya sea de hace 30 años, 40 o de ahora. O incluso positivo. Claro. Sí, yo pienso que en todas las etapas de la vida, lo que pasa que, claro, el adolescente, hasta los 30 años, digamos... Soy adolescente todavía. Gracias, yo no. Y no pasa nada. No pasa nada. Pues en esa etapa quieres un poco definirte como eres. Y entonces necesitas, ¿sabes?, una afirmación tuya personal. Incluso de las performarlo, cosas, ¿no? Que es muy de actor. ¿Sabes? Sí. ¿No? Y necesitas decir, yo quiero las cosas así. Luego las cosas se van... Diluyendo, ¿no? Porque tienes más experiencias, encuentras a gente, ¿no? No sé, encuentras una monjita maravillosa que ha hecho una cosa preciosa para la humanidad, encuentras, ¿sabes?, gente que entiendes por qué a lo mejor tienen unas ideas políticas, o sea, vas abriendo un poco esa perspectiva hacia una comprensión, tolerancia, digamos, menos, digamos, la necesidad de decir soy así y quiero las cosas así, ¿sabes? Y eso es una progresión, yo creo, natural, ¿no? Y que la sociedad también te va diciendo un poco, pues, que bueno, que las cosas van progresando a medida que las generaciones van viviendo. Creo que no, pero siempre tenemos que tener un punto de inconformismo. Creo que el inconformismo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 es muy saludable. Creo que no podemos quedarnos en bueno, esto es así, sino que para mí toda mi razón de ser, mi sentido de mi vida, el por qué hago cine, el por qué escribo un código ético en el audiovisual, el por qué estoy ahora haciendo un programa para recuperar mis películas de los años 80, todo es para poder cambiar el mundo a mejor. Qué reflexión tan maravillosa. Sí, la verdad es que sí, porque ella estuvo metida cuando era más joven en grupos de teatro que iban un poco en contra de la censura que había durante la dictadura, y contaba que tenía como muchas esperanzas en la muerte de Franco porque era como que todo iba a cambiar, pero que cuando murió Franco vio que no todo cambiaba tal y como le hubiera gustado y se sintió decepcionada frente a eso. No sé cómo viviste tú la muerte de Franco. O sea, lo viviste, entiendo, como por fin vamos a empezar otra vez de cero, pero no sé si lo notaste también como lento, un avance lento, o fue como de repente todo fuegos artificiales. Bueno, lo primero fue
yo estaba en un bar tomando un café y había... Perdón, me olvido de él. Estaba en un bar tomando un café y había otro chico y el camarero, no sé si alguien más, y de pronto sale el presidente y dice: españoles, Franco ha muerto. Y nos miramos todos así. Yo no sabía qué hacer bueno, claro, acababa de morir, era Franco. Y entonces yo hago... se me escapa la risa y al otro también. Y lo primero fue convidarnos a tomar algo allí. Pero luego reunir inmediatamente a la gente para descorchar botellas de champán. La gente, algunos decían: no hay que alegrarse nunca de la muerte de nadie. No, si no nos alegramos de la muerte, que nos alegramos un montón de que ya no esté aquí, que se haya ido, que bastante ha tardado en marcharse. Bueno, aquello fue no sé, un cambio radical de todo, porque yo estaba cuando, estaba primero ahí, luego nos reunimos inmediatamente porque todo estaba clandestino, todo estaba... Pero lo primero fue tener prudencia de lo que podía pasar, porque había muerto Franco, pero los otros estaban ahí. Entonces fue trazar un sistema distinto de comportarnos en nuestro trabajo político todos los días y naturalmente ir abriendo puertas en la medida que viéramos que era posible abrirlas. Aquello fue muy rápido. Es verdad que con la muerte de Franco no se acabó, ni mucho menos, porque claro, ahí vino el relevo, y ahí iba a venir el relevo, que como naturalmente había ya una idea fija de a ver si la democracia podía venir, ellos pusieron por medio todo lo que pudieron para no poner, entre ellos la matanza de Atocha, de los abogados, que aquello fue un crimen horrendo, ¿no? Se presentaron allí, mataron a 5, a los otros los dejaron mal heridos, y naturalmente había que tener en cuenta esos pasos para poder avanzar con seguridad. Nosotros, que pasamos toda la noche en vela para si hacíamos entierro o no de ese crimen, por lo que pudiera ser solo un avance, por si acaso era una de sus hazañas, pero luego tenían preparado. Y teníamos miedo de provocar de que fuera una... Y llegó un momento, entre ellos yo, dijimos, dando un puñetazo en la mesa, que había que hacer un entierro por encima de todo lo alto, porque eso no se podía consentir. Y naturalmente organizamos un entierro que sonó en toda España. El entierro de los abogados de Atocha, ¿te refieres? Sí. Yo fui el responsable de la seguridad de ese entierro. Es una de las cosas que he hecho en mi vida que me han causado más preocupación y más satisfacción por poder dar una respuesta inmediata a lo que fue un crimen intolerable. Eso se hizo en las Salesas. El presidente de la Escuela de Abogados se puso a favor de que se hiciera allí el entierro, el entierro de los muertos, y ahí organizamos un entierro impresionante. La consigna primera era no hablar, que no se hiciera ninguna voz fuera lo que alterara, y cuando alguien levantaba la voz porque venía a lo mejor una esa de claveles maravilloso con la hoz y el martillo, con otra cosa, y la gente empezaba y había un shhh, que sonaba un ruido espantoso, vamos, parece mentira. Y bueno, yo ordené eso, fui haciendo una cadena a los lados hasta Génova, donde tiene la sede del PP. Sí, es Génova. Luego me dijeron que ya habían llegado allí, la largué a Colón, la doblé, la cadena de seguridad,
se había llegado a Atocha, a eso, y yo dije que llegaran hasta Atocha y se hizo una cadena hasta Atocha. Y cuando estaba en esas tareas viene un compañero y me dice que el jefe de la policía quiere hablar contigo. Bueno, no sé, pasó por mí todo lo que en esos momentos una situación semejante puede esperar de un jefe de la policía de Franco, de los que me habían perseguido hasta el día anterior. Entonces yo le veo que viene con su sable, con un montón de medallas, y se llega hasta mí, se cuadra y dice: a sus órdenes, estoy aquí para ayudarle a la seguridad del entierro. Y dije: pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces me le quedé mirando de arriba abajo y le dije: muchas gracias, pero la seguridad del entierro la llevo yo. Y el tío se quedó, que no sabía reaccionar. Y ya tartamudeando, dice: bueno, yo tengo un destacamento ahí, si hiciera falta, Diego, le aseguro que no va a hacer falta. Se fue y ahí yo dije: hemos hecho que cambie algo ya, en este momento. A los 43 días de ese entierro fue legalizado el Partido Comunista, la UGT y un montón de organizaciones progresivamente. Habíamos pagado un precio Para poneros en contexto a los más jóvenes, en lo que Luis se recupera de la emoción. Asesinaron a 5 abogados laboralistas en Atocha, igual os suena. Estamos hablando del año 77, 2 años después de que ya hubiera muerto Franco. Es muy importante lo que está comentando. Y este episodio, mucha gente joven por primera vez ha llegado a él a través de una serie de televisión, Las Abogadas, que cuenta la historia de Cristina Almeida, a quien acabamos de ver dentro del vídeo podcast Esto con Franco no pasaba, Manuela Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, Paca Sauquillo, que era la hermana de uno de los asesinados, y no recuerdo el nombre, una de las supervivientes de la matanza de Atocha, Lola, que también es una de las 4 abogadas. Para que veamos también la importancia que tienen los medios de comunicación y los productos artísticos y culturales a la hora de difundir la historia que no nos contaron entre los más jóvenes. Y ahora sí te dejo que termines de hablar. Perdón, pero cuando uno se sitúa en la historia, en un momento así, es difícil de controlar. Nos decía que habíamos pagado un precio muy alto porque habían asesinado a gente que lo que estaba haciendo es asesorar a los trabajadores, estar al lado suyo, defenderlos, y estos criminales los mataron de la peor manera. Fue un precio muy alto, pero ellos ganaron una batalla tremenda, porque al poco tiempo fueron cambiando las cosas y ellos tuvieron que pasar por un juicio y no pudieron repetir la faena, aunque por lo que estamos viendo tenemos que estar alertas por si acaso, pero que no vuelva a ocurrir una cosa semejante. Por supuesto. Bueno, tenemos poquito tiempo, entonces os pido que, sí, por aquí, que no os extendáis mucho, pero vamos a hablar todos, ¿vale? Sí, algo rápido. Le quería preguntar a don Luis, el mal ambiente que estamos teniendo actualmente se lo achacamos a la extrema derecha, digamos, ¿no? Porque tienen su fuerza y tal. Pero quería saber su opinión sobre los jueces, que me preocupa mucho más que los partidos políticos. A mí personalmente, yo quisiera saber su opinión. ¿Sobre? Los jueces. La judicatura, los jueces en general. Ah, ya. Con la judicatura hemos topado. Ya. Mira, una de las cosas que ha hecho muy bien la derecha, muy bien para ellos, es crear una judicatura a su estilo y confianza.
Ellos han creado algo que desmontarlo cuesta muchísimo, muchísimo tiempo. Un juez todavía se permite acusar y perseguir a una persona sin ningún argumento, sin ninguna prueba. Lo que están haciendo determinados jueces, ese juez que persigue a la mujer del presidente, es algo deleznante, es algo intolerable. No se puede sin ninguna prueba, por el hecho de que es un juez, acusar de esa manera y perseguir a una persona sin una prueba que demuestre cualquiera de esas cosas. Todavía estamos en manos de esa judicatura. Lo que han hecho con el fiscal, lo que han hecho con el fiscal es un crimen. Es algo verdaderamente... El novio de la señora presidenta de nuestra comunidad le jugó una faena ahí absolutamente tremenda, intolerable. Pero como tenía detrás lo que tenía, la razón se la fueron dando justo a aquellos que acusaban al fiscal. El fiscal nunca dio noticia de lo que le estaban acusando, ni mucho menos. Y fíjate, ahí está. Le han quitado de su puesto y está todavía luchando por su verdad. Pero es que tenemos varios casos de esa naturaleza. La judicatura todavía está en manos de la derecha y de la extrema derecha. No es posible. Los jueces, que me perdonen los que no están en ese lado, y afortunadamente los jueces, los abogados que están luchando también dentro porque haya un cambio que requiere la sociedad de esa naturaleza, les está costando muchísimo el que podamos cambiar eso, porque eso lo han hecho, pero de tal manera que cuesta pues eso, no sé cuánto tiempo ni cuántos esfuerzos para poder tener una judicatura que responda a lo que ellos están obligados. Estamos mal con los jueces, eso es evidente, y eso hay que resolverlo pronto. No se puede continuar así, condenar a gente sin ninguna prueba y nada menos que por jueces muy conocidos. No está, mi opinión es que eso hay que arreglarlo como sea. Bueno, nos queda un cuarto de hora, ya que hemos empezado 10 minutos más tarde, pero vamos a intentar respetar o ajustarnos un poco a los tiempos. Tenemos por aquí una pregunta de Elena. A los chavales, iros pensando algo que preguntar a Luis. Lo que queráis. Seguro que tenéis muchas preguntas. A ver, yo quería haceros una pregunta, pero es para los dos. Para los dos. Quiero tu opinión desde todo tu histórico y quiero tu opinión desde la frescura de tu juventud, ¿vale? ¿Qué os parece cuando, y yo creo que es un argumento muy manido de la derecha y más ultra, cuando dicen no se puede hablar de la guerra civil porque es abrir heridas antiguas y nos vuelve a dividir? ¿Qué opináis? No te he entendido bien, perdona. Cuando intentamos, por ejemplo, con un acto como el de hoy, hablar de lo que fue la guerra civil y lo que es la dictadura, sí, hay mucha gente que vuelve a decirnos, no se habla de esto, hay que estar en silencio, hay que callarse, porque se vuelve a reabrir la herida y a enfrentarnos, a enfrentar las dos Españas. ¿Qué opinas de esto? De este argumento tan siempre manido. Pues, es que, vamos a ver, hay que contar la historia como fue. Aquí había un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, con votos suficientes. Y hubo unos militares y unos políticos que no les gustaba esta situación y dieron un golpe de Estado. No se puede hablar de las dos Españas y no se puede hablar de los dos bandos. No hubo dos bandos. Ahí hubo un gobierno que fue violentado con un golpe de Estado por los militares y que naturalmente, los españoles, en todo lo que se pudo, defendieron a la República y fue una guerra terrible que duró mucho tiempo.
Se habla de los dos bandos, claro, pero eso es para justificar lo que ellos hicieron. No hay dos bandos, eso es lo de Paracuellos, todas esas historias que cuentan, es naturalmente para justificar el crimen que hicieron de más de 1 millón de muertos. No hay dos bandos, había los que dieron el golpe de Estado y los que defendieron la República. Y eso no se puede tolerar al día de hoy. Hay que defender que fueron unos criminales, que fueron unos golpistas. Y nosotros lo que defendíamos es lo que el pueblo había elegido. No hay comparación posible. Cuando dicen que cuando hablamos de nosotros que estamos exhumando ahora muertos, sacándolos de donde los enterraron, que hay que hablar a los dos sitios, ¿no? Cuando pedimos... No, mire usted, es que los que estaban con Franco y dieron el golpe de Estado tuvieron su reconocimiento, pudieron enterrar a los suyos dignamente, les dieron los estancos, les dieron la dirección de los hospitales, les dieron las farmacias, les colocaron a todos, y los nuestros fueron a las fosas, en las cunetas, fueron enterrados indignamente. No tuvieron la posibilidad de enterrar. Hay que defender eso como sea, porque si no volvemos otra vez a las mismas. Sí, yo creo que en parte estamos como estamos a día de hoy con este tema, casi, más de 80 años de la guerra, precisamente porque no se ha hablado del tema o solo se ha dado la versión de los vencedores, y creo que hasta que esas heridas no sanen, hasta que todas esas familias... hasta que no se hable bien del tema y no podamos... creo que al final se ha usado la estrategia de meter todo debajo de la alfombra y toda la mierda para que no se vea, y luego va a llegar un punto en el que eso explota y está explotando ya. Y creo que es necesario ese ejercicio de memoria, de reconocer a las víctimas del franquismo como víctimas e intentar incluso que estén reconocidas y que, compensarles un poco todo ese sufrimiento. Y creo que hasta que eso no ocurre, hasta que no toda la sociedad española esté concienciada de todo lo que arrastramos a nivel social por culpa de la guerra civil, del golpe de Estado de Franco y de la dictadura, creo que hasta que eso no se hable y no sane, no vamos a poder solucionar esto ni de ninguna forma. Entonces, creo que es muy importante hablar de memoria y que la memoria siga estando presente en la cultura, en la educación, en la sociedad, porque si de repente volvemos otra vez hacia atrás y todas esas ayudas que se están dando a la memoria para hacer cosas como esta, si eso se quita de como ha estado durante tantos años, nunca va a sanar esta herida y vamos a estar así hasta el infinito. Entonces es necesario hacer este tipo de cosas. La herida infectada. Sí. A ver, ¿algún joven que tenga alguna curiosidad que preguntar a Luis o a Gemma? Que cuando dices que te torturaron, ¿a qué te refieres? ¿Como en las pelis? ¿A qué me refiero? Pues que si como en las pelis, dice. Pregunta que si como en las pelis. Ah, como en las pelis. Una persona de verdad. Pues yo creo que peor. Estos eran especialistas. Mira, os cuento no mucho porque no quiero que lo pasemos mal. Pero mira, a mí me pusieron a un policía que le salía una baba blanca por aquí, que daba repugnancia. Le sentaron a mi lado, a mí me esposaron a las espaldas y empezó a darme con una porra en el empeine, encima de nuestras partes. Y daba porrazos pequeños, hacía pum, pum, y yo decía, bueno, no hacía daño, no. Pero claro, pasaban las horas y él iba aumentando el golpe, iba dando más golpes. Esto a mí se me fue inflamando de una manera preocupante, yo creí que iba a reventar, y cada golpe era una explosión en todo mi cuerpo insoportable de todo un mundo. Y estuvo a punto de que eso ocurriera. Eso a mí me duró meses después. Luego me pusieron las esposas debajo de las corvas de los pies a cuclillas.
Como naturalmente a cuclillas es muy difícil estar mucho tiempo, yo no podía, y las esposas se me iban clavando en los brazos, y de tal manera que se clavaban ahí, y yo he tenido, y todavía hay señales de lo que aquello era una tortura tremenda. Era absolutamente, aparte de las palizas continuas, cada poco venía Billy el niño famoso y los porrazos, los golpes de todo tipo, era absolutamente bestial. Y luego, como yo no hablaba, porque esas torturas te las hacen para que delates a tus compañeros que están en la calle. Y como yo no hablaba, finalmente no sabían qué hacer y me colgaron esposado así a las espaldas, me sacaron por una ventana para tirarme por la ventana como habían tirado a un camarada mío antes. Me soltaron de un pie, como que ya llegaba el momento de tirarme. Me estaban empujando para abajo, haciéndome, pues preparando la caída que la tenían preparada para matarme, porque la altura desde allí, estaba hace poco allí con un periodista del País, que salió una página mía hace poco, y la altura era considerable. Se oyó una voz que dijo: ¿qué hacéis? No le tiréis, que ya no podemos hacer eso. Quiere decir que lo habían hecho, claro, que tenían libertad. Incluso el Billy el niño, cuando me daba con su pistola a golpes, decía que si mataba a un rojo le iban a poner una medalla. Las torturas eran de lo más cruel que os podéis imaginar, insoportables. Y hace falta tener lo que a mí me salió en ese momento, yo no sé si en otro lo haría igual, de lo que nos habían aconsejado, que si hablábamos nos pegaban más, porque si hablábamos era señal de que conocíamos más cosas. Y yo me atuve a ese consejo y yo no abrí la boca. Yo era un vendedor de libros que venía de Valencia y ya no me sacaron más. Esas eran las torturas que hacían ahí, y otras muchas más. Antes que yo, torturaron a mi padre durante 3 meses. A mí me tuvieron las 72 horas que eran obligadas en ese momento. Pero a mi padre lo torturaron durante 3 meses y casi lo mataron. Así funcionaba la policía de Franco. Por poneros en contexto, ha mencionado Luis a Billy el niño, que es uno de los torturadores más famosos. Igual os suena el nombre. Este señor murió en el año 2020 sin ser juzgado y manteniendo las medallas que le habían dado. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, por aquí, que lleva como... Yo tenía una pregunta, más que una pregunta, era un deseo de felicitaros por el trabajo a Luis, por toda tu vida aquí, por toda tu vida, ¿no? Porque creo que a pesar de lo duro que es todo lo que nos has contado, necesitamos oírlo, necesitamos conocer la verdad y necesitamos seguir peleando por concluir con esa impunidad, que será también una forma de cambiar el relato. El relato cambiará también cuando se haga justicia, cuando la justicia llegue para los que están en las cunetas, para todas las que sufrieron, como tu madre, que no constará como víctima, siendo víctima, como bien has contado, ¿no? Y también porque me quiero quedar con que se pueden hacer cosas, Gemma, con que seguimos haciendo cosas y con que merece mucho la pena hacer cosas. O sea, vuestra impresión cuando hacéis el videopodcast, tu impresión, Luis, cuando sigues peleando con estas charlas por cambiar el mundo, por contar la verdad, por que las y los jóvenes sigan aprendiendo, merece la pena, ¿no? Yo creo que si nos podéis compartir las impresiones un poco con las que os quedáis e invitarnos a seguir peleando porque no haya impunidad, porque este país está lleno de impunidad y por eso pueden seguir imponiendo el relato, ¿no? Porque siguen en la judicatura, como decías, en las farmacias. O sea, el golpe, creo que algo que hicieron muy bien en Argentina fue dejar claro que el golpe no era solo militar y que cuando acababa lo militar, lo civil, lo económico seguía funcionando, y aquí así ha pasado, ¿no? Esta gente no ha rendido cuentas
y en cuanto nos hemos acercado un poco a establecer algo de claridad, han saltado los resortes, ¿no? Entonces, yo creo que también hay gente joven que está reaccionando bien, que consume otro relato. ¿Qué impresión tenéis vosotros, tanto Gemma como Luis, cuando vais a los institutos con el podcast? Un poco que nos comentarais esto, si podéis. Yo, la verdad es que, o sea, tengo un feedback bastante positivo, y hay una cosa que sí me gustaría decir, porque hablamos mucho de que los jóvenes dicen lo de Franco, y que no, ellos no lo conocen porque no habíamos vivido, y se criminaliza mucho en general a la gente joven por decir esto, pero tengo que decir que con lo que me he ido encontrando más, sobre todo en el feedback de redes sociales a la hora de lanzar el video podcast, han sido sobre todo más personas mayores, digamos, que a lo mejor sí que han vivido la dictadura o han estado cerca de vivirla, y que son bastante, o sea, yo pensaba que había gente conservadora, pero de repente he visto mucho franquista, que es algo que me ha sorprendido bastante, con bastante libertad a la hora de decir, porque como ya no da vergüenza decir que eres seguidor de Franco. Entonces, por un lado quería decir eso, que es verdad que se criminaliza mucho a los jóvenes, y es verdad que, por ejemplo, hay 1 de 4 jóvenes son los que dicen que hay, en algunas situaciones de dictadura se vivía mejor que ahora. Pero bueno, también lo decía Cristina en el video podcast de feminismo, eso significa que 3 de 4 opinan lo contrario. Entonces, es lo que me gustaría, con lo que me gustaría quedarme, y con el feedback que hemos, tanto Antonio Vico como yo, hemos visto en redes, es que no nos tenemos que cansar de reivindicar este tipo de cosas. Desgraciadamente todavía hace falta decirlo, pero creo que hay un feedback en general, dentro de que pues siempre hay de todo, ¿no? Muy positivo, porque creo que la gente es muy consciente del tema, y creo que, no sé, eso me da como esperanza. Dentro de todo lo malo que pasa en el mundo y todas las malas noticias que hay, creo que siga habiendo gente que comparta nuestras ideas, que den apoyo al video podcast, o bueno, pues a todo lo que Luis ha contado, por ejemplo, que siga estando en institutos, que haya chavales interesados. Creo que eso es súper positivo, y con lo que nos queremos quedar, yo al menos, porque si no, la verdad es que es bastante deprimente todo. Pero vamos, en general muy contenta y con mucha esperanza. Ese es mi mensaje final. No sé tú, Luis. No, yo cuando empecé a hacer estas cosas en los institutos me decían, bueno, pues ya verás, te van a salir ahí, te van. Pues no. Yo creo que he ganado algún año de vida yendo a los institutos, que lo sepáis, porque hay muchas cosas todavía ocultas, todavía hay miedo de hablar de ciertas cosas, todavía no somos abiertos a la sociedad, no convivimos de una manera normal. Eso no puede continuar así, hay que ser, también más exigentes en que nos cuenten la verdad, en que hablemos de ciertas cosas. De lo que se me quejan a mí los estudiantes en los institutos es que no tienen a quién recurrir, tampoco les ayudan, porque yo os he leído el artículo de la Constitución y ahí hay un camino para actuar. Hay que moverse un poco en esa dirección, pero mi sensación es absolutamente positiva. Yo, me ha entusiasmado de tal manera hablar con ellos, porque se entregan directamente y me piden que vuelva. Y cuando se acaba la charla vienen a la mesa a darme la mano, a que me haga una foto con ellos. Yo encuentro un ambiente positivo, un ambiente de optimismo. Ahí hay materia para poder contar con la voluntad de los jóvenes hacia el lado bueno de la historia, pero tenemos que ser nosotros que ayudemos a que den ese paso. Yo lo que les digo a la juventud es que tienen muchos problemas y que se quejan para ellos, pero no oímos vuestras quejas. Tenemos que oír vuestras quejas. Por favor, mover el culito, que si no, no van a venir a veros. Tenéis que decir las cosas que os pasan, que os inquieta. Todavía sois muy jóvenes, pero hay un futuro inmediato para trabajar. Hay un futuro inmediato para
a ver si digo la palabra, para salir de la casa de los padres. Emanciparse. Para emanciparse, para emanciparse. Todo eso vendrá en el futuro. Y las dificultades que hay son a la vuelta de la esquina. Pues hay que ponerse en marcha. Hay que ponerse en marcha, protestar todo lo que queráis, pero participar. No hagáis nunca lo que yo he hecho, porque es terrible. Yo me he dedicado toda la vida a esto, toda la vida, desde los 14 años. Pero vosotros podéis hacer un pequeño compromiso con la sociedad sobre vuestros problemas, y eso os dará fruto, sin duda alguna. No salgáis al patio a hacer bromas solamente, que sí, pero de vez en cuando reuniros media docena para hablar de algo, de vuestros problemas. Tenemos que estar activos, si no, no avanzamos. Y hay que dar aquí el relevo a Luis, que él ya ha hecho mucho y se merece parar un poco y que seamos otros, cada uno en la manera de sus posibilidades y bueno, y hasta donde llegue, pero seguir luchando por cuidar la democracia, porque cuando se pierde es cuando te das cuenta de lo que era. Y bueno, ya sí que estamos fuera de tiempo, pero quería meter dos cortes, los vamos a meter juntos, Arantxa. Es que no puedo despedirme, ¿verdad? El de Gabilondo. sin que escuchemos a Gabilondo. Bueno. Gabilondo es mi... Soy un fan de Gabilondo. Y yo sé que Gemma... Bueno, ¿cómo te sentiste ahí entrevistando a Gabilondo? Casi me hago pis encima, la verdad. Es que... Fue increíble. Es como ver un unicornio. Es un ser mitológico que vino con una lucidez increíble, una forma de hablar. Es que, no sé, puede decir cualquier cosa que yo estaré escuchándole y flipando. Es increíble. Cuando me dieron a mí el reconocimiento, el presidente del gobierno... Gabilondo hizo mi semblanza. Ay, qué maravilla. Pues vamos, perfecto para terminar con Gabilondo. Cuando dicen, esto con Franco no pasaba, tiene mucha razón. No podías leer los libros que querías, con Franco no pasaba. Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba, ¿no? Puedes divorciarte, con Franco no pasaba. Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba. Porque no sé si sabéis que la radio dejó de tener la obligación de conectar con Radio Nacional de España año y medio después de morirse Franco. Es decir, puedes defender tus derechos con un sindicato, con Franco no pasaba. Puedes formar parte de un partido político, con Franco no pasaba. Hay un montón de cosas que con Franco no pasaban, tiene muchísima razón. Yo cuando oigo decir, esto con Franco no pasaba, me apunto inmediatamente y ahí les paso la lista para que la repasen, ¿no? Y un pequeño mensaje para los jóvenes. Fíjate que quizá efectivamente tú no puedes decir cómo viviste con Franco, porque efectivamente no lo viviste, pero sí que puedes tener un mensaje para la gente de tu edad, para la gente joven, que en general se está volviendo o está abrazando posturas más reaccionarias, posturas que creemos superadas y que en general, en un concepto básico de país, pues no estamos a favor, ¿no? De los derechos humanos de todos. Es que yo le diría a esa gente que no se crean lo primero que les diga el streamer que les lleva gustando desde que son adolescentes, que piensen un poco las cosas, que hablen con la gente, que hablen con quienes lo han vivido, y que piensen las cosas antes de simplemente escuchar algo y reproducirlo de forma automática, porque es que son calcos. Sí, yo pienso que una de las cosas también que quería hablar era esto de la memoria, ¿no? Yo pienso que hay que forzar un poquito a la gente a tener un poquito más de memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Pues oye, pues eso, tener la experiencia de primera mano de personas que todavía han vivido algo. Entonces, yo por ejemplo... Porque fueron somos, que dicen, ¿no? Claro, exacto. Porque fueron somos y nada, gracias Luis por estar aquí y contarnos tu testimonio. Gracias Gemma.
Gracias a ti. Porque es un gusto ver a la gente joven defendiendo y trabajando por la memoria. Y bueno, y muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta charla. Recordaros que el lunes que viene cambiamos de sede. La siguiente charla será en Aravaca, será en Acrola, en la sala Almudena Grandes, y tendremos, bueno, como siempre en estas mesas, a dos invitadas de lujo, a la cineasta y guionista Azucena Rodríguez, presa política en la cárcel de Yeserías cuando era una joven de menos de 20 años, y bueno, y guionista durante más de una década de una de las series más famosas de la televisión española, Cuéntame cómo pasó. Y tendremos también a Marta Hernán Gómez, directora del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, porque queremos dar mucha importancia a los archivos históricos para informarnos y contrastar las fuentes. También habrá alguna que otra sorpresa. Y bueno, el ejercicio para vosotros, para los jóvenes que queréis participar en el podcast que haremos juntos. ¿Hay alguna pregunta que a vuestros mayores os da reparo hacer para que os cuenten sobre lo que pasó en dictadura, por si no os gusta lo que os cuentan? Ahí os dejo esa preguntilla, nos la podéis mandar al correo comunicación@lacaja198.com, la trataremos de forma totalmente confidencial y bueno, y lo que decimos siempre, contrastar toda la información, no quedaros con lo primero que os cuentan, poneros en el lugar del otro, porque la empatía es fundamental a la hora de hablar de seres humanos. Y bueno, la memoria democrática no es ninguna ciencia exacta, pero sí la suma de pensamiento crítico, derechos humanos y, lo dicho, de empatía. Muchísimas gracias por estar y hasta el lunes que viene. Bueno,